días, mi nombre es Alba Ruiz y hoy vengo a hablaros de las enfermedades psicológicas con ayuda y colaboración de la Asociación de Vecinos de La Bonanova y de Portopí. Espero que os guste. Hoy conoceremos qué son las enfermedades psicológicas, sus causas, la importancia de la salud mental, sobre todo en los jóvenes, los factores de riesgo y 4 tipos de enfermedades psicológicas. Las enfermedades psicológicas, o también llamadas trastornos mentales, son afecciones que impactan su pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderas, las llamadas crónicas. También pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Las causas que conlleva a los trastornos mentales podemos decir que no hay solo una, sino que son los varios factores los que contribuyen al riesgo de sufrirla. Por ejemplo, los genes y su historia familiar, su experiencia de vida, el estrés o si ha sufrido algún abuso, en especial durante la infancia, factores biológicos como desequilibrios químicos en el cerebro, una lesión cerebral traumática, la exposición de una madre a algún virus o productos químicos durante el embarazo, consumo de alcohol, drogas, tener alguna enfermedad seria como el cáncer, tener pocos amigos o sentirse solo o aislado. Los trastornos mentales no son causados por falta de carácter, no tienen nada que ver con ser flojos o ser débiles. Vamos a conocer qué es la salud mental. La salud mental es el bienestar general de la manera en que piensas, regulas tus sentimientos y te comportas. A veces las personas experimentan una importante perturbación en este funcionamiento mental. Puede haber un trastorno mental cuando los patrones o cambios en el pensamiento, los sentimientos o el comportamiento causan angustia o alteran la capacidad de funcionamiento de una persona. Por ello nos vamos a la diferencia entre salud mental y trastornos mentales. A veces la respuesta es muy clara, pero a menudo la distinción no es tan obvia. Por ejemplo, si tienes miedo de dar un discurso en público, ¿significa que tienes un trastorno de salud mental o un caso de nervios lógico? ¿En qué punto la timidez se convierte en un caso de fobia social? ¿Cuáles son los signos o síntomas que dan lugar a que una persona diga que tiene trastornos mentales? Puede haber cambios en la alimentación y en los horarios de sueño, incapacidad para afrontar los problemas o las actividades de la vida diaria, sensaciones de desconexión o retiro de las actividades normales, pensamientos inusuales o mágicos, ansiedad excesiva, tristeza, depresión o apatía prolongadas, pensamientos o declaraciones sobre suicidio o daño a otros, abuso de sustancias, cambios extremos de humor, ira excesiva, hostilidad o comportamiento violento. Estos síntomas o signos, muchas personas que tienen trastornos de salud mental consideran que sus signos o síntomas son parte de su vida normal, de su vida habitual. Por ello, evitan pedir ayuda. Pero ante estos signos o síntomas, hay que ayudarles a que vayan a un médico para que les ayude a tratar estas enfermedades. A continuación, vamos a ver qué factores de riesgo hacen que actualmente las enfermedades psicológicas aumenten. En primer punto, tenemos que los trastornos mentales suelen ser más frecuentes entre niños y niñas mayores de 12 años, mientras que los de conducta aparecen en edades más tempranas. En edades más tempranas, los niños y las niñas presentan problemas similares y con una análoga distribución, pero es a partir de los 8 años cuando se advierte un cambio de tendencias, y es cuando se nota que los trastornos mentales se concentran más en las niñas y los de conducta más en los niños. Un tercer factor reside en las diferencias de origen de los padres y de las madres. Hemos podido observar que los niños y niñas y adolescentes de origen migrante en proporción sufren un mayor número de trastornos de conducta y o mentales. También el nivel de renta hay que tenerlo en cuenta, ya que hay muchos niños y niñas
y adolescentes con trastornos mentales en los hogares con rentas más bajas que, por el contrario, donde la renta es más alta. Y por último, hay que tener en cuenta otros factores de riesgo y conductas relacionadas con la aparición de trastornos mentales y de comportamiento en niños. Por ejemplo, el acoso escolar, como ya hemos visto anteriormente, el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, junto con la violencia o los malos tratos a los que se enfrenta la infancia, impactan negativamente sobre su salud mental. A continuación, vamos a ver varios tipos de enfermedades psicológicas. Empezamos con la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso y tenga palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. De la ansiedad derivan los trastornos de ansiedad, que son las afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. Hay varios tipos de trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno de ansiedad generalizada, que son las personas se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo, la familia, pero sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los días durante al menos 6 meses. También tenemos los trastornos de pánico, en el cual las personas con este trastorno sufren los dichos ataques de pánico, que son repentinos y repetidos momentos de miedo intensos sin haber un peligro aparente. Los ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos o más. Tenemos las conocidas fobias, que es un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. Su miedo puede ser por arañas, ir a lugares concurridos o estar en situaciones sociales, y es la conocida como ansiedad social. No se conoce una causa para la ansiedad. Factores como la genética, la biología y la química del cerebro, el estrés y su entorno pueden tener un rol, pero en sí no tienen una causa específica. Los factores de riesgo para los diferentes tipos de ansiedad pueden variar. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias son más comunes en las mujeres, pero la ansiedad social afecta a hombres y mujeres por igual. Ciertos rasgos de personalidad, como ser tímido o retraído cuando estás en situaciones nuevas o conoces nuevas personas, es uno de los factores o tipos que puede tener este trastorno. A continuación hablamos sobre la depresión. La depresión es una enfermedad común pero grave que interfiere en la vida diaria con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. Se caracteriza por ser una enfermedad con tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. Las personas con depresión suelen presentar varios de los siguientes síntomas: pérdida de energía, cambios en el apetito, necesidad de dormir más o menos de lo normal, ansiedad, disminución de la concentración, indecisión, inquietud, entre otras. Pero hay que tener en cuenta que, aunque sea muy común, esta enfermedad puede llegar a autolesiones, incluso al suicidio. Otro de los trastornos emocionales más comunes en la adolescencia es el trastorno negativista desafiante. Es cuando el adolescente se muestra muy irritable y desafiante, incumple las normas e incluso puede adoptar una actitud agresiva. En algunos casos, para evadirse y buscar refugio, los adolescentes empiezan a abusar de sustancias como el alcohol o las drogas, lo que podría derivar a una adicción. Y por último,
tenemos otro de los grupos de trastornos más comunes en la adolescencia, que son los trastornos en la conducta alimentaria. Han aumentado de manera considerable en los últimos tiempos. Las personas que padecen dicho trastorno tienen una imagen distorsionada de su imagen, se obsesionan con su peso y alteran su comportamiento con la alimentación. Dichos trastornos más frecuentes en la adolescencia son la anorexia nerviosa, es cuando la persona reduce drásticamente la ingesta de alimentos. También tenemos la bulimia nerviosa, cuando la persona se da atracones y luego intenta compensarlo con vómitos provocados. El llamado trastorno de atracón, que se caracteriza por darse atracones que luego van acompañados de sentimientos de fracaso y de tristeza. Actualmente, las redes y la presión estética tienen un gran peso en este tipo de trastornos. Desafortunadamente, los jóvenes están sobreexpuestos a la imagen y a unos cánones de belleza que no siempre concuerdan con la realidad. Para evitar que la juventud de hoy en día llegue a estos problemas, es fundamental que se atiendan las necesidades de los niños, de las niñas y de los adolescentes a tiempo para que se les preste la atención psicológica y psiquiátrica correspondiente. Muchas veces los padres y madres no sabemos cómo prevenir, cómo detectar y cómo tratar trastornos relacionados con la salud mental de nuestros niños. El primer paso es que las familias de estos niños y adolescentes deban acudir a su médico para que le hagan un diagnóstico, le harán unas preguntas para evaluar hasta qué punto hay un problema. Los casos diagnosticados son solo la parte más visible de los problemas de salud mental en niños y adolescentes. De hecho, en muchos casos la detección del problema es tardía. Por eso, el primer obstáculo que nos encontramos para acceder a la salud mental es la detección de necesidades de estos niños. Por eso es tan importante que podamos ayudar a nuestros hijos. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra colaboración. Nos vemos en el siguiente vídeo.